Los intercambios y la integración de diferentes culturas siempre han sido un motor del desarrollo de la civilización humana. En esta edición de Prisma, una coproducción de CGTN en español y Telesur, conoceremos a través de diferentes historias cómo la cultura une a China y América Latina. Soy Xixing desde los estudios de CGTN en español en Beijing, la capital china. Junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Telesur, Rosa Colmenares, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Xu, es un grato placer para mí saludarte en este nuevo capítulo de Prisma. Hoy te saludo desde Caracas, la ciudad capital de Venezuela, en uno de los sitios más reconocidos por los habitantes de esta hermosa ciudad. Se trata del Parque Ezequiel Zamora, conocido en años anteriores como Paseo Guzmán Blanco, Paseo Independencia o Parque El Calvario. Este último debe su nombre a la colina donde está construido este icónico lugar. Posee alrededor de 17 hectáreas de áreas verdes, monumentos y plazas. Tiene más de 130 años de antigüedad y desde este monumento histórico iniciamos el programa. Rosa, desde el Parque Ezequiel Zamora puede apreciarse todo el centro de Caracas y por lo que en ese lugar la población puede contemplar las verdaderas bellezas arquitectónicas. Gracias por mostrarnos este hermoso sitio. Y de esta manera empezamos el primer segmento de noticias culturales y les presentamos las exposiciones de este mes en el Museo del Palacio Imperial de Beijing, un destino ideal para los visitantes que planean una escapada durante la época de otoño. Rosa, por favor, cuéntanos cuáles son sus noticias culturales. En nuestro Express de Noticias Culturales tendremos la 18ª Feria Internacional del Libro de Costa Rica, que tuvo como principal objetivo fomentar la lectura en esa nación. En Perú veremos la exposición No Veo Presencio, que permitió a los espectadores adentrarse hacia lo místico de cada ser, dándole protagonismo a la identificación de la cultura peruana más allá de la interculturalidad existente. Veamos. Ahora vayamos. Los amantes del arte esperan con ansia la exhibición en el Museo del Palacio Imperial de Beijing de la célebre pintura 1000 Li de ríos y montañas. Este pergamino fue elaborado por el prestigioso artista Wang Ximeng de la dinastía Song hace cerca de 1000 años. El pergamino de 11,9 metros de largo es una de las pinturas más célebres de ese periodo. Reconocido por su genialidad, Wang aprendió a pintar gracias a las lecciones del emperador Huizong y elaboró el pergamino con tan solo 18 años de edad. El Li del nombre de la pieza hace referencia a una unidad de distancia china equivalente a 500 metros. Esta será la primera vez que se exhibe en su totalidad. A pesar de que la mayoría de objetos expuestos pertenecen al Museo del Palacio Imperial de Beijing, otras 86 colecciones en exhibición se comparten con otros museos del país. Una de las exposiciones más notables es una colección de pinturas y trabajos de caligrafía de Zhao Wenfu, un erudito calígrafo y pintor del siglo XIV. Descendiente de la familia imperial de la dinastía Song, Zhao Wenfu heredó el talento artístico y el buen gusto de sus ancestros, y con ello alcanzó muchos logros en diferentes artes, como el grabado de sellos, la pintura, la caligrafía y la literatura. El Centro Cultural de Bellas Artes en Perú albergó la exposición No Veo Presencio, del artista Carolina Estrada. La muestra, inspirada en el ritual de la ayahuasca, abarcó instalaciones con máscaras donde los visitantes pudieron interactuar a través del tacto, la vista y el oído. En esta exposición atípica, la autora expresó de manera crítica cómo se ha venido formulando el concepto de cultura e interculturalidad y además reflejó la complejidad en las distintas formas de comunicación más allá de las habituales. Sin duda, Carolina Estrada puso de manifiesto cómo la cultura y el arte pueden transformar la realidad a través de la imaginación. Literatura para todas las edades y todos los gustos fue exhibida en la 18ª Feria Internacional del Libro de Costa Rica. A este encuentro, que facilitó el acceso a títulos muy demandados y que no se encuentran fácilmente en las librerías del país, no solo asistieron miles de costarricenses, sino también escritores internacionales procedentes de México, Nicaragua, El Salvador, Chile y Perú. El evento, destinado a promover la lectura y la cultura del libro en toda la ciudadanía,
rindió homenajes a la escritora Carmen Lira, a Jorge de Bravo, poeta de origen campesino, el colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez por su profusa obra. En Nicaragua se llevó a cabo la 19ª edición del Festival Internacional de Teatro, Monólogos, Diálogos y más, de la mano de al menos 17 grupos teatrales procedentes de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Francia, México y el país anfitrión. En esta ocasión el Festival Internacional de Teatro de Nicaragua tuvo como tema central la desaparición de niños en Latinoamérica y el dolor de sus familiares. La cita teatral incluyó conciertos, espectáculos de narración oral y una exposición de pintura. Este año, el FIT rinde homenaje a Patricia Belli, pintora, escultora y precursora del arte contemporáneo en Nicaragua. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas, Telesur nos llevará a conocer a un muralista ecuatoriano. Rosa tiene más detalles. Rosa. Hacer arte es parte de la transformación de una nación. Pavel Egues, muralista ecuatoriano, ha tenido como bandera que el arte siempre está ligado a las necesidades sociales. Hoy en Prisma conoceremos qué lo apasiona y cómo su trabajo plasma el humanismo y contribuye al encuentro de la paz en esa nación latinoamericana. Yo empiezo a los 15 años en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central. Descubrimos lo que era fundamentalmente un hecho que marca una ruptura en América Latina, que es el muralismo mexicano. Nació a partir de la Revolución Mexicana a principios de siglo y que tiene autores imprescindibles para el arte universal y para el arte de América Latina. Antes América Latina estaba condicionada a los cánones europeos y a partir del muralismo encuentra una vertiente fundamental en sus propias raíces ancestrales, históricas. Los personajes entran a la pintura especialmente como gente del pueblo, pero también como íconos de la cultura y de la lucha popular. Yo hago una primera obra muy temprana, un gran mural, de mosaico y de concreto. Ahí de alguna manera me inauguro como muralista en el año 80, 82, que yo había venido de trabajar y de conocer la obra muralística de dos grandes artistas ecuatorianos, que son Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Con Osvaldo Guayasamín yo tengo una amistad temprana, empiezo a colaborar muy joven en sus proyectos de murales, y luego hago un recorrido por todas las técnicas del muralismo, ¿no? Y en varias ciudades que están obras mías. Un método tal vez que fue muy importante fue cuando hice el mural Grito de la Memoria, ¿no? Cuando se me encomienda esta obra, yo recojo todo el material que hizo la Comisión de la Verdad. Empecé conversando con las víctimas, haciendo talleres con las víctimas, y fue surgiendo una serie de 100, 200, 300 dibujos. Un mural significa una reparación simbólica a las víctimas. Un mural significa no olvidarnos de la tragedia que vivieron miles de ecuatorianos. Entonces eso es conmovedor para el arte, ¿no? Entonces ahí fue surgiendo la idea de trabajar ligado a las víctimas y empezar a hacer una serie de dibujos hasta que se va plasmando una especie de mural colectivo que va surgiendo en torno a las ideas y a las miradas de todos, y así se construyó el Grito de la Memoria. El mural de la Universidad Andina tiene una cosa muy simbólica y muy entrañable. Cuando se construye la Universidad Andina, el rector de la universidad me llama y recuerda que teníamos un mural guardado, y además que tenía el nombre y la figura de Simón Bolívar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había pensado en ese Simón Bolívar necesario para la integración de América Latina,
en el año 84, es decir, una cosa un poco adelantada a la época que vendría después. Por ejemplo, es importante el mural que está en Caracas, un homenaje a Bolívar y Manuela, un gran formato de mural en cerámica policromada, que espero que acompañe siempre al centro de Caracas, que es un centro donde acontecen muchísimas cosas de la historia de América Latina. Caracas siempre es un referente de la cultura latinoamericana y de la política latinoamericana. Aquí en la casa está fundamentalmente la última serie dedicada a las migraciones y a esa cosa enorme que conmueve al mundo y que sin embargo no se hace todo para contener esta tragedia, que es la cantidad de muertes de migrantes que están atravesando el Mediterráneo y que el Mediterráneo se convierte en una especie de cementerio donde la propia humanidad está naufragando. Entonces esta obra piensa mucho en esa profundidad de las aguas, en esa necesidad de vernos como humanidad en ese naufragio, en esa deshumanización de este mundo incluso desarrollado. Entonces esta serie habla de eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso el azul como predominante, por eso esas miradas profundas que están cayendo casi en esa profundidad del Mediterráneo, donde solo las madres, los hijos que se separan y que luchan por sobrevivir en esas aguas, como testimonio de una tragedia de estos años del siglo XXI. Un fragmento del Grito de los Excluidos, y lo hice con mucho cariño en la universidad, porque además la Universidad Salesiana siempre fue un referente que acogió la lucha del movimiento indígena, es decir, cuando las grandes movilizaciones indígenas venían desde las comunidades de la sierra o de la Amazonía, los únicos que brindaban reposo, auxilio, primeros auxilios, podían dormir los indígenas en la Universidad Salesiana. Entonces, un poco en homenaje a esa causa, hice este mural. El dibujar es algo permanente y ahora el dibujar es algo además que gracias a la tecnología puede ser muy rápido y muy visto globalmente, es decir, siempre estoy con el iPad dibujando sobre los acontecimientos casi del día a día y cosas que tienen que ser graficadas inmediatamente, ¿no? Es decir, yo creo que el arte digital de alguna manera ha reemplazado el afiche que teníamos como instrumento de batalla en las épocas de los 70s, de los 80s. Ahora nuestro instrumento es más bien un iPad donde podemos claramente graficar, dibujar y decir con pocas palabras, como por ejemplo el último que hice, que es Nada para la Guerra, cantado por voces maravillosas de los artistas venezolanos. Me inspira en ese momento lo dibujo y ese momento de alguna manera las redes nos ayudan a difundir. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Yo creo que cuando ya metes en tu vida tantos años de un ejercicio que se vuelve indispensable, es como que ya no puedes vivir sin eso, es decir, la necesidad ya casi cotidiana de estar en tu estudio, de pensar, y al pensar instintivamente empiezas a trazar, ¿no? Y ese trazo es el que te va sumergiendo en el próximo y en el próximo, es decir, cuando es profundo, cuando está hecho con la paciencia del artista, cuando no está mediatizado por lo comercial, ni por las galerías, ni por los mercados del arte. El arte sigue siendo una manera propia de mirar al mundo, sin esa necesidad
de que ese arte tiene que ser un espacio de encuentro, y encuentro con el ser humano fundamentalmente, ¿no? Desde ahí sí, el arte siempre es un arte de rebeldía, un arte de subversión, es un arte que busca la verdad, pero fundamentalmente es un arte que busca el humanismo y la paz. El significado del arte para Pavel Egues es cristalizar los legados simbólicos de las luchas sociales en América Latina, y esto lo reflejado en cada uno de sus murales a lo largo de los años. Ha sido un placer conocer a este personaje en Prisma. Cuando hablamos de la cultura tradicional china, no podemos evitar mencionar la ópera de Beijing. Se trata de una forma de arte escénica completa que integra elementos de literatura, canto, danza y espectáculo. En el pequeño escenario sobre el que se desarrolla, la ópera de Beijing nos muestra una infinidad de aspectos históricos y sociales. Con ya 200 años de antigüedad, este arte despierta gran interés tanto en China como en el resto del mundo. En este documental les invitamos a descubrir con nosotros los encantos que se esconden en el fascinante mundo de la ópera oriental, junto a maestros y aficionados. La ópera de Beijing es uno de los 5 grandes tipos de ópera de China y el arte escénico más representativo del país. Hace más de 200 años, durante la dinastía Qing, los artistas de ópera procedentes del sur de China eran muy apreciados por la realeza y solían acudir a Beijing a realizar sus actuaciones. Los intercambios constantes y la fusión entre las óperas del norte y del sur desembocaron en la aparición de la ópera de Beijing. Así, esta forma de arte adquirió una fama creciente entre la gente común, cautivando al público tanto de China como de ultramar. A día de hoy, la ferviente pasión sigue latiendo con fuerza. Desde las prestigiosas academias hasta las calles más angostas de la ciudad, el entusiasmo por la ópera se transmite por igual. La Academia Nacional de las Artes Dramáticas de China, la institución más prestigiosa para el aprendizaje de la ópera tradicional, está situada aquí, en el sur de Beijing. El nuevo curso académico acaba de comenzar y los recién llegados estudiantes están ensayando para su primera actuación. Tu Peng es profesor en el departamento de ópera de Beijing y hoy se reunirá con los nuevos alumnos por primera vez. Desde niños, el respeto al profesor y la práctica constante conforman la enseñanza más tradicional de la ópera de Beijing. Hoy día, pese a que los métodos se han ido actualizando, las largas horas de rigurosa práctica siguen siendo un elemento indispensable. Los alumnos deben estudiar al menos 6 años en una escuela secundaria especializada en ópera china y aprobar estrictos exámenes para acceder finalmente a la academia. 培养一个京剧演员，非常的难，非常难。我们作为一个京剧演员，需要从小开始练功，最好是从8岁到12岁就开始进入这个中专的这个训练，6年中专，4年本科。它关键是要通过10年的时间把这些所有的基本功都练好，再去学一些剧目，才能够胜任一合格的演员。 Existen 4 tipos de personajes en la ópera de Beijing: Shen, Tan, Jing y Chou. Shen representa al protagonista masculino y Tan es el protagonista femenino. A Jing se le reconoce por su colorido maquillaje. Finalmente, Chou es la figura cómica de la obra. Cada tipo de rol también contiene subcategorías. Por ejemplo, en los personajes Shen, Lao Shen representa un señor de edad avanzada, mientras que Xiao Shen es un chico joven. Y Wu Shen simboliza un guerrero.
Todos los artistas de la ópera de Beijing deben dominar 4 destrezas básicas a la perfección: canto, recital, actuación y artes marciales. 京剧的舞台是非常干净啊，它没有很多的这个布景，全靠演员的这个表演来表达它的场景。作为一个京剧演员的话，那都得是文武双全才行了，唱念做打俱佳。官司归故里，登门叩谢。我从6岁就开始登台了，因为这个，受家庭的熏陶嘛，啊，就是从小就喜欢京剧。中门杀人也，美龙城。当然，京剧的那个唱是第1位了。那么我们京剧演员呢，也是需要练发声的。发声方法，它是能够帮助一个演员艺术生命能够延续，能够延长。因为京剧都是1晚上的戏嘛，你要保持2个小时不断的唱，能够盯得下来。因为我呢就是学老生的，我们夸张的这就带然口、带胡子的这个叫老生。我们都画一些妆比较淡。越淡越好看，我们叫清水脸啊，基本上就铺点粉，弄点胭脂，淡淡的胭脂，还是朱红的，弄点这个黑的眉毛，它就是讲究神呢，是神出来就行了。跟你的脸型，而且还得要稍微带一点点红，就是为了显示出台上稍微带一点红的更漂亮。这是咱们这个中国的传统的这种习惯啊。对，这就行了，是吧？啊，对，这可以办戏了。对。勒头也是一个很重要的程序，他就把那个眉毛，他稍微他得立体一点，那你比如说勒得紧一点嘛，这个头要这么勒起来，它显得非常精神。穿服装也得别人帮你去穿，因为我们这个服装都是穿好几层啊，再重再厚，到了舞台上也得让观众感觉你很轻松啊。所以说京剧演员这个功夫是很厉害的。天大人之命，因为京剧的整个的一门艺术，它是夸张的艺术，它是表演也是夸张。也包括这个老生的这个胡子，他就是用一些然口啊，来表现一些人物的内心感情、内心这个动态。像这个水袖啊，加上这个然口，然后呢，打，你看这也动，这个头也动，观众看着就特别美。看戏的人嘛，这个他就是看这些东西，看你做的怎么样，唱的怎么样，你的表演怎么样。Pai Zhexin es un estudiante que se ha graduado este año y que ha conseguido un puesto como actor en la Academia de la Ópera de Beijing. Hoy ha regresado a la escuela a ver a su profesor, el señor Tu, para pedirle consejos sobre su actuación en el nuevo repertorio.这次还是有一些压力的，您知道我的，我一上场就有点紧张。学的时候一定要就谦虚，但是呢，就是说在舞台上必须要好好呈现，不用紧张。噔噔吧，腾腾踩。El repertorio que está preparando Pai Zhexin se llama El dragón juega con el fénix, una serie de obras tradicionales que cuentan la historia de amor entre un antiguo emperador chino y una plebeya. Pai Zhexin es el encargado de interpretar el papel del emperador. 京剧就是说，确实是看角儿。为什么这个戏演了100多年，还在演，到现在还演，是吧？就是观众其实就是听你的唱。看你的表演，那天到时候我们一块儿去看你演出去啊，给你捧场。谢谢。哎呀，要那个神
Los fines de semana, los días que Tupong no trabaja, va a menudo al lago de Houhai, en el corazón de Beijing, a pasar el rato con los aficionados a la ópera de Beijing. En China hay una enorme cantidad de gente apasionada por este arte, de edades y ocupaciones muy distintas. Hoy se han reunido unos cuantos jóvenes que esperan con entusiasmo la opinión de tú sobre sus actuaciones.杜老师，就是我在刚才唱的时候啊，我觉得就尤其第3个哗啦啦的时候，我就感觉哎，我这个气呀拖不住了。您能告诉我这个应该怎么解决吗？这位同学确实是这个唱的这个很不错，因为这一段这个专业的演员唱也是很费劲的。但是我觉得你的味道，你的这个发声的这个位置，这味道都挺好。气一定要省着用，存着最后用。希望你继续努力啊！咱们这些搞专业的一定要好好跟戏迷学习，向票友学习嘛，就学他这种精神。他太迷了。那咱们这一行，我说咱们这搞专业的，你不迷你干不好的。不能太直啊！一同去游啊！不能拿伞。Ha llegado el día de la actuación de Pai Cheh-sin y Tupong va a ver a su alumno en la zona de bastidores. 怎么样？这个状态不错吧？还行，放松一点，没事，注意一些细节。El profesor ayuda al alumno a colocarse los últimos detalles del disfraz y le acompaña en este intenso momento lleno de significado en el que subirá a la tarima por primera vez. El joven luce unas larguísimas barbas como parte de su atuendo para interpretar a un emperador de más avanzada edad, mientras que el público ya va llenando los asientos antes de que comience el espectáculo, ansiosos por disfrutar de esta oportunidad de ver el tradicional repertorio con un novísimo reparto. El antiguo arte de la ópera de Beijing ha seguido creciendo gracias al incansable esfuerzo de todos estos talentosos artistas y del gran entusiasmo de su audiencia.我对京剧呢，这个充满了这个信心，因为什么？它确实它太吸引我了。我会把我的这种劲头啊，我传递给观众，传递给我的这个学生，让他我感染他，让他将来让他也感染观众，感染他的学生。La ópera de Beijing está ejerciendo una gran influencia tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. En la actualidad, muchos extranjeros viajan a China exclusivamente para estudiar este género. Y además, varias compañías chinas han emprendido giras por otros países, ganándose la ovación tanto del público como de la crítica. Esperamos que estas compañías dispongan cada vez de más oportunidades de viajar a los países latinoamericanos para que ustedes conozcan esta maravilla de la cultura china. Así terminamos este episodio de Prisma. Rosa. Julio Cortázar, el célebre escritor argentino, decía: la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Gracias a todo el equipo de CGTN en español por mostrarnos parte de su identidad y por dejarnos mostrar parte de la nuestra. Hasta un próximo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Gracias, Rosa. Se despide de ustedes Xuxin desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y de Telesur en las redes sociales. Hasta la próxima edición.